Si eres como yo que le tiene fobia a los tiburones, seguramente pensarías que un mundo sin tiburones sería un mejor lugar para vivir, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en qué pasaría si desaparecieran todos los tiburones y quedaran extintos? O sea, todos en el fondo le tenemos miedo a los tiburones y una de las razones por las que el mar nos llega a dar miedo es por los tiburones. O sea, nunca he oído a alguien decir, no me quiero meter al mar porque a ver si no me sale un vidrio y me corto. Pues no, todos le temen a los tiburones y si no se meten al mar es por los tiburones. Pero una cosa es tenerles miedo y otra cosa es desearles el mal y extinguirlos, porque seguramente de algo sirven. Recuerda que la cadena alimenticia y el ciclo de los animales no estaría completo sin ellos. Así que bueno, en este video vamos a ver qué pasaría si de pronto todos los tiburones simplemente desaparecieran y los extinguiéramos. Para empezar, sí, la vida marina tendría un desequilibrio, el balance natural de la cadena alimenticia de los peces sería un problema. Créeme que los peces que existen en el mundo están ahí por una razón, aunque tal vez no lo veamos tan a simple vista, pero los tiburones son una de las principales especies de animales marítimas del mundo, una especie que es muy especial aunque no lo creas o te dé miedo. Pues lo primero que necesitas saber, y neta yo sé que voy a sonar como un niño pequeño, pero creo que es la mejor manera de que te lo puedan explicar, es que tengas en consideración que un tiburón es prácticamente un pescado pero gigante, y como bien sabes, los pescados, o bueno, no solamente los pescados, sino cualquier animal en este planeta come otras especies de animales más pequeñas, y estas especies comen otros animales más pequeños, y así nos podemos ir por un buen rato. Toma en consideración que te estoy diciendo esto como si fuera un escenario natural, porque los humanos somos en general una de las especies de animales más grandes en promedio, pero aún así somos miniatura en comparación de otras como los osos, las ballenas, los cocodrilos y sí, que los tiburones. Esto te lo digo porque aun cuando somos más pequeños, tendemos a querer matar a cualquier especie, no importa el tamaño que tenga. Pero bueno, el punto es que en general, si lo vemos desde una perspectiva de la cadena alimenticia, los tiburones comen peces más pequeños y estos peces pues se alimentan de otros más pequeños todavía. Así seguimos hasta llegar a un punto donde los peces se alimentan de algas. Ahora, estas algas son parte también importante de la dieta de los peces y en general, si no tuviéramos peces que comieran algas, es bastante probable que las orillas de los océanos y de las aguas en general se vean contaminadas completamente de estas cosas. Las algas, para darte una idea de lo que es como si fuera pasto muy verde pero que flota. Es como una capa de esto y se ve mal, aparte de que si hay mucha alga en general puede ser dañina para las especies que viven cerca de estas aguas y no solamente para nosotros, los peces también pueden morir en estos lugares. Así que en general los tiburones tienen que alimentarse de estos peces para que las costas y sus aguas no tengan este problema de sobreexplotación de algas. Ya sé que en general puede sonar como si fuera un pretexto para decir vamos a matar tiburones, pero en serio los tiburones son en general el paso más importante dentro de las primeras especies de animales marinos para que no haya sobreexplotación de alguna otra especie de peces. Por ejemplo, incluso si no fuera por los tiburones, la población en general de peces puede alcanzar a niveles bastante grandes, y estos peces pues pueden acabar por completo con especies más pequeñas. Simplemente recuerda que en el mar es muchísimo más marcada la ley de el pez más grande se come al más pequeño. Literal tiene que haber una especie mediana a grande como lo son los tiburones para que las especies más grandes que los tiburones puedan comer. Por ejemplo, una de estas especies que comen tiburones son las orcas o los cachalotes. Incluso los calamares pueden llegar a ser los depredadores naturales de estos animales. Y sí, vuelvo a decírtelo, todos en el mar necesitan tener que comer para poder sobrevivir. De hecho, lo que ayuda bastante a que el ecosistema marítimo se conserve es que hay aproximadamente 400 especies diferentes de tiburones, que es lo que hace que esta especie esté en varios tipos de ecosistemas y no todos se alimenten de las mismas cosas. E incluso lo han sido por los últimos 400 millones de años. Esto significa que los tiburones han estado en este planeta incluso por más tiempo que los mismos dinosaurios. Ah, por cierto, algo curioso de esto es que las especies antiguas de tiburones eran muchísimo más grandes que las de hoy. Incluso un tiburón de estos años se cree que podía llegar a medir hasta 20 metros, lo cual tiene bastante sentido porque las presas en general eran dinosaurios y considera que ellos por lo general eran gigantescos. El punto es que los tiburones, no importando la época en que estemos, son parte esencial del ecosistema en el que se encuentran. Y ten en cuenta que son básicamente dinosaurios que sí sobrevivieron a la extinción que hubo hace millones de años. O sea, cuando cayó el meteorito y cuando se extinguieron todos los animales, la mayoría fueron terrestres, pero muchos de los que vivían en el agua o que eran reptiles que podían estar en el agua y en la tierra, sí llegaron a sobrevivir. Entonces básicamente los tiburones ya estaban aquí cuando estaban los dinosaurios y pues es básicamente un dinosaurio. Por ejemplo, otra de las cosas que te puedo decir para que te des una idea de cuánto nos ayudan los tiburones a que haya un balance bien marcado en las aguas, es que a los tiburones les encanta comer mantarrayas. Estas mantarrayas a su vez les encanta comer vieiras. Bueno, pues si los tiburones de plano se extinguieran, habría en general en todo el mundo una sobrepoblación de mantarrayas, y es que los
tiburones son su principal depredador. El punto es que la sobrepoblación de mantarrayas haría que ellas se comieran todas las vieiras que existen en prácticamente todo el planeta, y esto, aunque te suene bastante tonto, puede ser malo hasta económicamente, porque hay personas que viven de la pesca y de recolectar estas vieiras, así que sin ellas puede ser que nosotros no lleguemos a comer más que estos platillos, y lo peor de todo no sería esto, porque nosotros como quiera pues podemos llegar a comer otras cosas, sino que piensa en que si las mantarrayas no comen a todas estas vieiras del mundo, entonces ¿qué van a comer después? Espero que ahora entiendas por qué te digo que en general la vida marítima en específico tiene un balance muchísimo más marcado que en la vida terrestre. Por cierto, muchos científicos y biólogos marinos están de acuerdo en que si su depredador desaparece puede llegar otro. Por ejemplo, sin tiburones, entonces los depredadores de peces por excelencia serían las morsas. De esta manera ayudaría a mantener el balance de cierta manera en especies de peces más pequeñas que una morsa para abajo. El problema de esto es que las morsas no pasan tanto tiempo en el agua como en la tierra. O sea, sí, de cualquier manera pueden estar todo el tiempo en el agua que quieran, pero a lo que voy es que un depredador de tiburones no va a interesarse tanto por una morsa. Así que el detalle es que el equilibrio de las especies se ve afectado, pero ahora del tamaño de las morsas para arriba y así sucesivamente. Es por eso que principalmente que los tiburones están por ahí en medio de la cadena alimenticia por una razón. Pero desgraciadamente para los tiburones nosotros los seres humanos somos unas mierdas de personas. Para ellos nosotros somos como sus más grandes depredadores. Y es que no importa que nos digan que no, siempre vamos a intentar acabar con una especie casi por gusto. En el caso de los tiburones, nosotros matamos más o menos a unos 3.17 tiburones por segundo, lo cual se traduce en millones de tiburones siendo masacrados por todo el mundo por personas, mientras que ellos no nos hacen nada. De hecho, en el 2018 se registraron 9 ataques de tiburones en todo el mundo, pero todos sobrevivieron, una muestra más de que nosotros somos el más grande puto cáncer de todo el mundo. Sebastián Sandoval 03. Oye, Wefere, si estoy en tu video pues genial, pero bueno, aquí va la pregunta. Se escuchan las gotas de lluvia debajo del mar. Hay algo interesante con las gotas de lluvia y con cualquier tipo de sonido que sea como que muy leve. Lo cagado es que cuando cae una gota de lluvia o cuando pasan cosas así como por ejemplo el movimiento de una hoja o lo que sea alrededor de ti, estos pues mandan una onda de audio muy leve que realmente no escuchas. Pero lo cagado es que las ondas cuando se suman llegan más lejos y más fuerte. Literal es como una onda como en el agua. Si tú de nada tiras una piedrita en el agua, pues realmente la ola se hace chiquita. Pero si tiras 2, la ola ya es un poquito más grande. Y si tiras 3 o 5 o 10 o 100, la ola ya empieza a ser más grande y empieza a llegar a más lugares. Es por eso que la lluvia la escuchas pero una gota no. Y es por eso que un montón de cucarachas o un montón de insectos los escuchas pero una no. Y es por eso que escuchas el sonido de los árboles pero no de una sola hoja. Entonces, pues a ver, el agua es lo mismo. El agua también transmite sonido, de hecho mejor que el aire, solamente que nosotros no estamos acostumbrados a escucharlo. Pero definitivamente sí se escucha. Probablemente un animal que tenga un buen oído desarrollado dentro del agua puede escuchar las gotas de lluvia muy bien y se va a oír muy cool. O sea, bueno, tú si te acercas o si estás sumergido un poco, por ejemplo, no sé si has nadado en una alberca que no esté techada, cuando te sumerges empiezas a oír como que las gotas cool. Entonces, pues sí, las gotas, si son suficientemente fuertes y en suficiente cantidad, pues han de escuchar hasta en el fondo del mar, seguramente sí. Luego, XS Tarox-X. Hola, Wefere, soy Luciano, te mando un saludo desde Argentina, saludos. Te les digo que no sé, los argentinos siempre son los que me mandan más saludos, como que son saludos desde Argentina, eso es lo que más leo. ¿Qué pasaría si no existieran los planetas ni las estrellas? Ojalá que lo leas. Bueno, a ver, considerando que hoy desaparecen todos los planetas y todas las estrellas, probablemente los cuerpos celestes como asteroides y todo este tipo de, ya sabes, como rocas gigantescas que están por ahí, como en el cinturón de asteroides, como en nuestro cinturón de Cupier o así, estos empezarían a chocar y cuando empiezan a chocar se hacen polvo que se empieza a compactar y se empezarían a formar planetas. Luego estos planetas empezarían a chocar, se empezarían a compactar y se convertirían en soles, bueno, estrellas, y eventualmente tendríamos otra vez el universo iluminado, pero tardarían millones de años, así como ha tomado que se formen las estrellas y los sistemas solares que conocemos hoy en día. Entonces, pues sí, básicamente eso. Y por último, Cruz solo dice: hola, ¿cuál es la diferencia entre alguien psicópata y alguien esquizofrénico? Saludos desde Colombia. Mira, no soy experto, no estoy calificado para hablar de estos temas, claramente no soy psicólogo ni nada, pero lo que yo sé relacionar con estos dos temas es: el esquizofrénico es una persona que escucha voces que son su misma voz, no sabe reconocer que es su propia voz. A ti también te pasa cuando alguien dice una tontería o cuando alguien dice algo bueno, cuando
sales al sol o cualquier cosa dices, me caga el sol, o me caga esta persona, o mira qué padre coche, me gustaría tenerlo. Ese tipo de pensamientos todo el tiempo los estás teniendo, pero sabes que son tuyos. El esquizofrénico no. Entonces cuando una persona dice una pendejada y dices, este pendejo lo quiero matar, sientes que neta alguien más te lo está diciendo y es cuando empiezan los problemas. Pero te digo, eso es lo que sé de la esquizofrenia. Y de los psicópatas es más bien un perfil como psicológico en el que tienes poca empatía, como que no sabes reconocer tus propios como que errores o empatizar con otras personas para reconocer que estás haciendo algo que los esté dañando. O sea, como que eres una persona más como insensible en el ámbito como social, por así decirlo. Y eso es lo que hace que pues, no te cueste trabajo robarle a alguien o manipular a alguien o violar a alguien o ese tipo de cosas. Por eso se relaciona con eso. Pero puedes ser un psicópata muy funcional en la sociedad y tener una familia y ser una muy buena persona y aún así ser un psicópata. No necesariamente eres un asesino, así como no necesariamente un esquizofrénico es alguien que su voz le dice mata a toda tu escuela, ya sabes. Pero bueno, al final siempre las películas y todo como que nos llevan a ese estereotipo del esquizofrénico, del psicópata. Pero bueno, no hagas un test de psicópata ni de esquizofrénico porque te aseguro que vas a salir positivo y te vas a traumar. Así que mejor vive la vida como la vives y nos vemos en el próximo video.